y en lugar de preguntar qué estaba pasando o ofrecer ayuda, sacó su teléfono y llamó al 911, gritando que un hombre negro estaba atacando a una mujer en el parque. Cuando los oficiales Greg Lawson y Daniel Cruz llegaron y vieron al Dr. Foster realizando compresiones torácicas en la corredora inconsciente, no evaluaron la situación ni hicieron preguntas. Lo rociaron con gas pepper en la cara. A mitad de las compresiones, lo tiraron al suelo sobre la mujer. Y cuando Adrien trató de explicar que estaba sufriendo un ataque al corazón y que él era médico, Lawson le dijo que se callara y comentó: «Siempre es tu gente la que comete estos crímenes». Y Cruz añadió sarcásticamente: «Sí, claro, un doctor», antes de decirle que iría a la cárcel por mucho tiempo. Lo que los oficiales Lawson y Cruz no sabían. Lo que descubrirían solo cuando los paramédicos llegaron momentos después y confirmaron que el Dr. Foster acababa de salvarle la vida a la mujer. Era que acababan de agredir y arrestar a un médico de sala de emergencias certificado. Que sus comentarios racistas y su falta de evaluación de la situación casi matan a la mujer que él intentaba salvar. Y que sus acciones le costarían al oficial la placa y resultarían en una demanda de $1.100.000, que se convertiría en uno de los ejemplos más condenados de vigilancia racialmente sesgada jamás registrados. Antes de continuar, ¿desde qué ciudad o país nos están viendo? Déjenlo en los comentarios. Nos encanta ver de dónde nos sintonizan. Y si creen que un hombre negro haciendo RCP no debería ser rociado con gas pepper y arrestado por salvar una vida, denle me gusta a este video y suscríbanse. El Parque Riverside, un sábado por la mañana. A finales de mayo era exactamente lo que se supone que debe ser un parque urbano en un hermoso día de primavera. El sendero para correr que rodeaba el parque por 5 kilómetros estaba lleno de corredores moviéndose a diferentes ritmos. Algunos rápidos y enfocados, otros más lentos y relajados. Familias paseaban perros por el césped. Niños jugaban en el parque infantil cerca de la entrada norte. Gente sentada en bancos, leyendo o desplazándose por sus teléfonos. El sol estaba cálido, pero no demasiado, y el aire olía a césped recién cortado, y el tipo de mañana que hacía que la gente se alegrara de vivir en un lugar con parques como este. El doctor Adrien Foster recorría el bucle externo del sendero a un ritmo constante. Su respiración controlada y pareja. Su paso suave de años corriendo el mismo camino cada sábado por la mañana. Tenía 38 años. Era un médico de sala de emergencias certificado del Hospital General de la ciudad. Y llevaba 10 años trabajando en medicina de emergencia. Había visto casi todo lo que una persona podía ver en una sala de emergencias. Casos de traumatismos, paros cardíacos, sobredosis, ACVIPE, todo tipo de crisis médicas que podían entrar por las puertas o llegar en ambulancia. Había realizado RCP docenas de veces. Había salvado vidas que se habrían perdido sin intervención inmediata. Y había formado a otros médicos y enfermeras sobre cómo responder cuando los segundos contaban. Y la duda significaba muerte. Adrien llevó pantalones cortos negros para correr, una camiseta de compresión gris y zapatillas de correr muy usadas que habían recorrido cientos de kilómetros en este sendero. Llevaba auriculares, escuchando música que mantenía su ritmo constante. Y no pensaba en nada en particular, excepto en el ritmo de su respiración y la sensación de sus piernas moviéndose debajo de él. Llevaba unos 25 minutos corriendo y estaba acercándose al marcador de 3 kilómetros cuando vio a la mujer delante de él. Era una mujer blanca de entre 30 y pocos años, con ropa deportiva azul brillante. Su pelo rubio recogido en una cola de caballo que se balanceaba con cada paso.
Adrienne la había pasado antes por el sendero en dirección opuesta. Y ahora estaba a unos 6 metros delante de él, moviéndose a un ritmo ligeramente más lento que el suyo. Se estaba preparando para pasarla por la izquierda cuando su paso vaciló. Sucedió rápidamente. Un momento estaba corriendo normalmente, y al siguiente, sus piernas se doblaron debajo de ella y se desplomó hacia adelante sobre el asfalto. Su cuerpo cayendo duro al suelo, sin intento de cachearse. La formación médica de Adrienne se activó inmediatamente. Se quitó los auriculares y corrió los 6 metros hasta donde había caído. Estaba tumbada boca abajo en el sendero, completamente inmóvil. Adrienne se arrodilló a su lado y la giró boca arriba, sus manos moviéndose con la eficiencia practicada de alguien que había hecho esta secuencia exacta de movimientos incontables veces en la sala de emergencias. «Señora, ¿me escucha?». La voz de Adrienne era alta y clara. El tipo de voz que cortaba el pánico y enfocaba la atención. Sin respuesta. Colocó 2 dedos en su cuello para comprobar el pulso. Nada. Se acercó a su rostro para comprobar si respiraba. Su pecho no se movía. No salía aire de su nariz ni de su boca. Paro cardíaco. Adrienne no vaciló. Se posicionó sobre ella. Colocó la base de una mano en el centro de su pecho. Colocó su otra mano encima de la primera y comenzó las compresiones torácicas. Empujó hacia abajo con fuerza y rapidez, contando en voz alta mientras trabajaba. 1, 2, 3, 4, 5. Sus compresiones eran profundas y rítmicas, exactamente como le habían enseñado. Exactamente como lo había hecho en la sala de emergencias, cuando los pacientes llegaban sin pulso y sin respiración. Después de 30 compresiones, inclinó ligeramente su cabeza hacia atrás. Le levantó el mentón, le tapó la nariz y le dio 2 respiraciones de rescate. Luego volvió a las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Otros corredores en el sendero se habían detenido y estaban observando. Adrienne levantó la vista hacia ellos, su voz urgente. «Alguien llame al 911. Díganles que tenemos una mujer en paro cardíaco en el parque Riverside, en el sendero principal». Un hombre a unos 3 metros de distancia sacó su teléfono y marcó. Adrienne siguió haciendo compresiones, enfocado totalmente en mantener la sangre fluyendo hacia su cerebro hasta que llegaran los rescatistas. Estaba sudando ahora, no por la carrera, sino por el esfuerzo físico de realizar RCP de alta calidad. Sus brazos empezaban a quemar. Pero no disminuyó la velocidad. Cada compresión contaba. Cada segundo contaba. Lo que Adrienne no vio fue a la mujer sentada en un banco a unos 45 metros de distancia, que lo había estado observando desde que se arrodilló junto a la corredora desplomada. Karen Whitmore tenía 52 años y llevaba sentada en ese banco los últimos 20 minutos, desplazándose por su teléfono y mirando ocasionalmente para ver pasar a la gente. Cuando levantó la vista y vio a Adrienne arrodillado sobre la mujer en el suelo, su cerebro no procesó lo que estaba sucediendo realmente. Ella no vio RCP. Ella no vio una emergencia médica. Vio a un hombre negro encima de una mujer blanca que no se movía. El corazón de Karen comenzó a latir con fuerza. Se levantó del banco, su teléfono ya en la mano, y marcó el 911. El despachador respondió. «911, ¿cuál es su emergencia?». La voz de Karen salió aguda y asustada. «Hay un hombre negro atacando a una mujer en el parque Riverside. Está encima de ella. Ella no se mueve. Necesitan enviar a alguien ahora mismo». La voz del despachador se mantuvo tranquila y profesional. «Señora, ¿qué está haciendo el hombre? ¿Le está golpeando?». «No lo sé. Solo está encima de ella. Ella no se mueve». «Por favor, den prisa. Estamos enviando oficiales ahora. Quédese en la línea». «¿Está en un lugar seguro?».
Sí, pero necesitan dar prisa. Él sigue encima de ella. La llamada se grabó y se registró a las 10:47 de la mañana. 4 minutos después, una patrulla policial entró en la entrada del parque con las luces encendidas. Los oficiales Greg Lawson y Daniel Cruz habían recibido la llamada de despacho que describía un asalto en curso. Sospechoso masculino negro encima de víctima femenina. Blanca en el sendero principal del parque Riverside. Lawson tenía 36 años, con 11 años en el cuerpo, y Cruz 28, con 5 años de experiencia. Ambos estaban patrullando el área cuando llegó la llamada y respondieron inmediatamente. Mientras conducían hacia el parque, podían ver una pequeña multitud de personas reunidas cerca del sendero. Lawson vio a Adrien arrodillado sobre la mujer, sus manos en su pecho, moviéndose arriba y abajo en lo que Lawson debió haber reconocido como compresiones torácicas. Pero no lo hizo porque ya había decidido lo que estaba viendo basándose en la llamada de despacho. Lawson y Cruz bajaron del coche y se acercaron rápidamente. Adrien seguía realizando RCP, siguiendo contando las compresiones en voz alta, completamente enfocado en mantener a la mujer viva. Lawson sacó su gas pepper mientras se acercaba, y la mano de Cruz se movió hacia su arma de servicio. Ninguno de ellos dijo una palabra. Ninguno de ellos preguntó qué estaba pasando. Ninguno de ellos evaluó si la mujer estaba en distrés médico. Simplemente actuaron. Lawson roció a Adrien directamente en la cara, a menos de 1 metro de distancia. El dolor fue inmediato y abrumador. Las manos de Adrien volaron hacia su rostro y él gritó, cayendo hacia atrás sobre la mujer y al asfalto. Sus ojos ardían, su piel quemándose, y no podía ver nada a través de las lágrimas y la quemadura química. Cruz se movió inmediatamente. Agarró a Adrien de los brazos y lo tiró boca abajo contra el suelo. Adrien seguía tratando de hablar a través del dolor, su voz entrecortada. Está sufriendo un ataque al corazón. Necesita RCP. Soy doctor. La voz de Lawson venía de arriba, fría y despectiva. Calla. Siempre es tu gente la que comete estos crímenes. Adrien volvió a intentarlo. Desesperado ahora, porque sabía que la mujer en el suelo no estaba recibiendo la RCP que necesitaba, y cada segundo sin ella reducía sus posibilidades de supervivencia. Soy doctor. Está en paro cardíaco. Alguien necesita hacer RCP. Cruz se rió, el sonido duro y mofoso. Sí, claro. Un doctor. Seguro que sí. Lawson retorció los brazos de Adrien detrás de su espalda y le colocó las esposas con suficiente fuerza como para dejar marcas. Luego se inclinó cerca del oído de Adrien, su voz baja y segura. Irás a la cárcel por mucho tiempo. Adrien yacía en el asfalto con la cara quemándose por el gas pepper, sus muñecas encadenadas y la mujer que intentaba salvar. Yacía inmóvil en el suelo a pocos metros de distancia, sin nadie haciendo RCP. Y entonces oyó el sonido de una sirena de ambulancia acercándose. La ambulancia llegó a la escena 30 segundos, después de que los oficiales Greg Lawson y Daniel Cruz esposaran al doctor Adrien Foster y lo dejaran boca abajo en el asfalto, con los ojos aún ardiendo por el gas pepper. 2 paramédicos bajaron de la ambulancia y corrieron hacia la multitud de personas reunidas cerca del sendero. Y lo primero que vieron fue a una mujer tumbada boca arriba en el suelo, sin nadie haciendo RCP sobre ella. El paramédico principal, un hombre llamado Jason Rivera, que había trabajado en medicina de emergencia durante 15 años, se arrodilló junto a la mujer y comprobó inmediatamente el pulso. Estaba ahí, pero era débil e irregular. Miró a su compañero y habló rápidamente. Tiene pulso, pero es inestable. Prepara el DEA.
Su compañero sacó el desfibrilador externo automático y comenzó a configurarlo mientras Jason comenzaba las compresiones torácicas. Después de 30 compresiones, hizo una pausa y miró alrededor a la multitud de testigos parados cerca. ¿Quién le estaba haciendo RCP antes de que llegáramos? Múltiples personas señalaron a Adrien, que aún estaba en el suelo esposado con los oficiales Lawson y Cruz parados sobre él. Jason miró a Adrien, luego a los oficiales, y su expresión cambió de confusión a ira. ¿Por qué lo detuvieron? Está en paro cardíaco. Cada segundo sin RCP reduce sus posibilidades de supervivencia. La voz de Lawson sonaba defensiva. Recibimos una llamada sobre un asalto. Él estaba encima de ella. Tuvimos que asegurar al sospechoso. Jason lo miró por un momento como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Un asalto. Estaba haciendo RCP. Mírenla. Se desplomó. No está respirando por sí misma. La estaba salvando. Cruz dio un paso adelante. Su tono aún despectivo. Estábamos respondiendo a una llamada del 911. La llamante dijo que la estaba atacando. La voz de Adrien vino del suelo, áspera y tensa por el gas pepper, pero aún tratando de hacerles entender. Soy el doctor Adrien Foster. Soy médico de sala de emergencias en el Hospital General de la ciudad. La vi colapsarse. No tenía pulso. Comencé RCP inmediatamente. Está en paro cardíaco. Jason miró a Adrien más de cerca y el reconocimiento cruzó su rostro. Doctor Foster, he trabajado con usted. Ha estado en City General durante años. Se volvió hacia Lawson y su voz se volvió más dura. Acaban de rociar con gas pepper y arrestar a un doctor que estaba haciendo RCP. ¿Entienden lo que han hecho? Lawson no respondió. Su rostro se había vuelto pálido y estaba empezando a darse cuenta de que había cometido un error grave. El compañero de Jason ya tenía las paletas del DEA en el pecho de la mujer, y la máquina estaba analizando su ritmo cardíaco. La voz automática sonó claramente. Se aconseja descarga. Apártense. Todos dieron un paso atrás, y la máquina entregó una descarga. El cuerpo de la mujer se sacudió ligeramente, y luego el DEA comenzó a analizar de nuevo. Después de unos segundos, la voz volvió. Se aconseja descarga. Apártense. Otra descarga. Esta vez, cuando el DEA analizó su ritmo, dio un mensaje diferente. No se aconseja descarga. Comprobar pulso. Jason volvió a comprobar su pulso, y esta vez era más fuerte y regular. Miró a Adrien, aún esposado en el suelo, y le habló directamente. Su corazón ha vuelto al ritmo. Le salvó la vida, doctor. Si no hubiera comenzado la RCP cuando lo hizo, estaría muerta ahora mismo. Adrien no respondió. Aún estaba demasiado dolorido por el gas pepper, y estaba tratando de procesar el hecho de que había sido agredido y arrestado por intentar salvar una vida. Los testigos que habían estado parados observando todo el incidente comenzaron a hablar. Sus voces se solapaban mientras trataban de decirles a los paramédicos y a los oficiales lo que realmente había pasado. Se desplomó justo delante de él. Él no la atacó. La estaba ayudando. Vimos todo. Estaba haciendo RCP. Estaba contando las compresiones en voz alta. Le dijo a alguien que llamara al 911. Estaba tratando de salvarla. Los oficiales simplemente se acercaron y lo rociaron sin hacer preguntas. Un hombre mayor que había estado corriendo cerca sacó su teléfono y lo sostenía. Grabé parte de ello. Tengo video de él haciendo RCP y tengo video de los oficiales rociándolo. Cruz se volvió para mirar al hombre y su expresión mostró que entendía exactamente lo mal que iban a ponerse las cosas. Jason se levantó de donde estaba arrodillado junto a la mujer y caminó hacia donde Adrien estaba todavía en el suelo. Miró a Lawson.
Quítale las esposas ahora mismo. Lawson vaciló por un segundo, y la voz de Jason se hizo más fuerte. Dije, quítale las esposas. Es un doctor. Acaba de salvar la vida de esta mujer, y lo agrediste por ello. Lawson sacó sus llaves y abrió las esposas. Adrienne movió lentamente los brazos hacia adelante, sus muñecas rojas y magulladas por lo apretado que se habían colocado las esposas. Jason lo ayudó a sentarse e inmediatamente comenzó a enjuagarle los ojos con agua de una botella que sacó de la ambulancia. Los ojos de Adrienne seguían llorando por el gas pepper, y su voz era áspera cuando habló. ¿Cómo está ella? Jason respondió mientras seguía enjuagando los ojos de Adrienne. Está estable. Su corazón se ha reiniciado. La estamos transportando al Hospital General de la ciudad. Pero usted hizo todo bien, doctor. Le dio la mejor oportunidad que tenía. Adrienne asintió, aún parpadeando contra el dolor. Luego miró a Lawson y Cruz, y su voz sonó fría y deliberada. Quiero sus nombres y números de placa, ambos. Lawson trató de responder, su tono cambiando a algo que podría haber sido un intento de disculpa. Señor, estábamos respondiendo a una llamada. No lo sabíamos. Adrienne lo interrumpió. Ustedes no preguntaron. Vieron a un hombre negro y asumieron que la estaba atacando. No evaluaron la situación. No miraron lo que estaba haciendo. Solo vieron el color de mi piel y decidieron que era un criminal. Miró a Cruz. Y cuando les dije que era doctor, se rieron de mí. Dijeron, sí, claro, un doctor. Como si fuera imposible. Como si un hombre negro no pudiera ser médico. Cruz no tuvo respuesta para eso. Karen Whitmore, la mujer que había hecho la llamada al 911, seguía parada cerca de su banco a unos 45 metros de distancia. Uno de los testigos la señaló a los paramédicos. Ella es la que llamó a la policía. Ella es la que dijo que él estaba atacando a la mujer. Adrienne miró hacia Karen y ella dio un paso atrás, su rostro ruborizándose. La voz de Adrienne era baja, pero se oía a través de la distancia entre ellos. Me viste haciendo RCP y llamaste a la policía. No te acercaste a preguntar qué estaba pasando. No intentaste ayudar. Simplemente asumiste que la estaba atacando. La voz de Karen sonó defensiva y temblorosa. Te vi encima de ella. Ella no se movía. No sabía lo que estabas haciendo. La estaba salvando, dijo Adrienne. Y casi me matan por ello. Jason terminó de enjuagar los ojos de Adrienne y lo ayudó a levantarse. Adrienne estaba inestable sobre sus pies, aún afectado por el gas pepper, pero se mantuvo erguido. Miró de nuevo a Lawson. Voy a llamar a mi abogado. Solicito la grabación de la llamada del 911. Solicito todo el material de las cámaras corporales de ambos y presentaré una demanda federal por agresión, uso excesivo de la fuerza y violación de mis derechos civiles. Lawson abrió la boca para decir algo, pero Adrienne no había terminado. Soy doctor. Hice un juramento para salvar vidas, y hoy hice exactamente eso. Y su respuesta fue rociarme con gas pepper, tirarme al suelo, esposarme y decirme que iría a la cárcel por mucho tiempo. Todo porque vieron a un hombre negro y no pudieron imaginar ningún otro escenario, excepto que estaba cometiendo un crimen. Los paramédicos estaban cargando a la mujer en una camilla, ahora, preparándose para transportarla al hospital. Jason miró a Adrienne una vez más. ¿Necesita atención médica, doctor? Sus ojos estarán irritados un tiempo. Adrienne sacudió la cabeza. Me revisaré en el hospital, pero ahora mismo necesito hacer unas llamadas. Sacó su teléfono, y la primera llamada que hizo fue a su abogado.
El doctor Adrienne Foster estaba en la sala de emergencias del Hospital General de la ciudad, 3 horas después de haber sido rociado con gas pepper y arrestado por salvar la vida de una mujer. Y la enfermera que estaba tratando sus ojos seguía moviendo la cabeza con incredulidad mientras él le contaba lo que había sucedido. Sus ojos seguían rojos e irritados por las quemaduras químicas, y sus muñecas tenían marcas profundas de las esposas. Pero el dolor físico no era lo que más le molestaba. Lo que más le molestaba era el conocimiento de que si hubiera sido un hombre blanco haciendo RCP, nada de esto habría sucedido. La mujer que había salvado, cuyo nombre era Sarah Mitchell, estaba en una habitación 2 pisos más arriba, recuperándose del paro cardíaco. El cardiólogo que la examinó había confirmado lo que Adrienne ya sabía. Había sufrido un evento cardíaco súbito causado por una condición cardíaca no diagnosticada y sin RCP inmediata. Habría muerto en ese sendero. El cardiólogo bajó a la sala de emergencias específicamente para buscar a Adrienne y agradecerle personalmente. Salvó su vida, Dr. Foster. Los paramédicos me dijeron que comenzó las compresiones segundos después de su colapso. Esa es la única razón por la que está viva. Su función cerebral está intacta. Su corazón está estable. Se recuperará completamente gracias a usted. Adrienne asintió, pero la gratitud se sentía vacía cuando pensaba en lo que había sucedido después. Su abogado, Marcus Reed, llegó al hospital dentro de 1 hora de la llamada de Adrienne. Marcus era un abogado de derechos civiles, con 20 años de experiencia en casos de conducta indebida policial. Cuando Adrienne relató lo sucedido, Marcus inició de inmediato el proceso de recopilación de pruebas. El primer elemento probatorio fue la llamada al servicio de emergencias. Marcus la solicitó a través de canales oficiales, y el departamento de policía estaba obligado a proporcionarla en un plazo de 48 horas. Cuando Marcus reprodujo la grabación para Adrienne 2 días después, la parcialidad era innegable. La voz de Karen Whitmore, en un estado de pánico y frenesí, describía a un hombre de tez oscura atacando a una mujer blanca en el parque. El operador preguntó si el hombre estaba golpeando a la mujer o si estaba consciente. Karen respondió que no lo sabía, pero que él estaba encima de ella y ella no se movía. En ningún momento de la llamada Karen mencionó que el hombre pudiera estar auxiliando a la mujer, en ningún momento describió reanimación cardiopulmonar. Vio a un hombre negro encima de una mujer blanca, y su mente completó el resto con suposiciones arraigadas en prejuicios raciales. El segundo elemento probatorio fue la grabación de las cámaras corporales de los oficiales Greg Lawson y Daniel Cruz. Marcus la obtuvo mediante una solicitud formal de descubrimiento de pruebas, y lo que mostraba la grabación era demoledor. El video comenzaba con los oficiales llegando al parque y viendo a Adrienne realizando compresiones torácicas a Sarah Mitchell. No había audio de los oficiales discutiendo lo que veían o intentando evaluar la situación. Simplemente salieron del coche y se acercaron con gas pimienta y armas desenfundadas. La grabación mostraba a Lawson rociando a Adrienne en la cara, mientras Adrienne estaba en medio de las compresiones. Mostraba a Cruz tacleando a Adrienne contra el suelo y, lo más importante, capturó el audio de lo que dijo el oficial después de que Adrienne se identificara como médico. La voz de Adrienne en la grabación, desesperada y tensa. Soy médico. Está en paro cardíaco. Alguien necesita hacerle RCP. La respuesta de Lawson: cállate. Siempre es tu gente la que comete estos delitos. Adrienne de nuevo: soy médico. Le está dando un infarto. La voz de Cruz, burlona y sarcástica: sí, claro. ¿Un médico? Seguro que lo eres. Y luego la declaración final de Lawson antes de que llegaran los paramédicos.
Irás a la cárcel por mucho tiempo. Marcus reprodujo la grabación 2 veces, y en ambas ocasiones, Adrian sintió la misma oleada de ira y humillación. Los oficiales no solo habían cometido un error, habían hecho suposiciones racistas, verbalizado esas suposiciones, y luego se habían reafirmado en ellas, incluso cuando Adrian les dijo la verdad. El tercer elemento probatorio fue el testimonio de testigos. Múltiples corredores que habían estado en el sendero esa mañana proporcionaron declaraciones confirmando que habían visto a Sarah colapsar, que Adrian había comenzado inmediatamente la RCP y que los oficiales lo habían rociado con gas pimienta y arrestado sin evaluar la situación. Un testigo, un hombre mayor, que había grabado parte del incidente con su teléfono, proporcionó imágenes de video que mostraban a Adrian realizando RCP del libro de texto mientras contaba las compresiones en voz alta. Marcus compiló todas las pruebas en un expediente y se reunió con Adrian en su oficina una semana después del incidente. Colocó el expediente sobre el escritorio entre ellos y habló con la calma y confianza de alguien que sabía exactamente cuán sólido era su caso. Este es uno de los ejemplos más claros de perfil racial y uso excesivo de la fuerza que he visto. Estaba realizando un procedimiento médico para salvar la vida de alguien y fue agredido por ello. La llamada al servicio de emergencias se basó en prejuicios raciales. Los oficiales no evaluaron la situación. Usaron la fuerza sin justificación y sus declaraciones verbales fueron explícitamente racistas. Marcus hizo una pausa y miró directamente a Adrian. Vamos a presentar una demanda federal. Uso excesivo de la fuerza, agresión, violación de derechos civiles, discriminación racial, y estamos solicitando $1.101.000 en daños y perjuicios. Adrian asintió. Hágale. La demanda se presentó 2 semanas después del incidente, y la noticia estalló en los medios locales en cuestión de horas. Los titulares fueron brutales y precisos. Médico rociado con gas pimienta mientras realizaba RCP. Oficiales arrestan a médico que salvaba la vida de una mujer. Comentarios racistas capturados en cámara corporal durante emergencia médica. La respuesta de la ciudad fue un control de daños inmediato. El Departamento de Policía emitió un comunicado diciendo que el incidente estaba bajo investigación y que se tomaban en serio todas las acusaciones de mala conducta. Pero el comunicado no hizo nada para frenar la indignación pública que siguió. Sarah Mitchell, la mujer a la que Adrian había salvado, recuperó la plena conciencia 3 días después del paro cardíaco, cuando los médicos le explicaron lo sucedido. Que un hombre le había realizado RCP después de que colapsara y que la policía lo había arrestado por ello. Ella estaba horrorizada. Pidió reunirse con Adrian y el hospital lo organizó. Sarah entró en la oficina de Adrian en el City General, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Tenía 34 años. Era ejecutiva de marketing sin antecedentes de problemas cardíacos. Y no recordaba nada de haber colapsado en el sendero, ni de lo que ocurrió después. Lo único que sabía era que un extraño le había salvado la vida y había sido castigado por ello. Dr. Foster, ni siquiera sé por dónde empezar a agradecerle. El cardiólogo me dijo que sin RCP habría muerto. Mi cerebro se habría dañado incluso si mi corazón hubiera vuelto a latir más tarde. Me salvó la vida. Adrian se levantó de su escritorio y le estrechó la mano. Me alegro de que esté bien. Eso es lo que importa. Sarah negó con la cabeza, todavía llorando. Pero lo arrestaron. Le rociaron gas pimienta mientras intentaba salvarme. No puedo creer que eso haya sucedido. La voz de Adrian era tranquila. Sucedió porque vieron a un hombre negro y asumieron lo peor. No vieron a un médico. No vieron a alguien realizando RCP.
Solo vieron mi color de piel y decidieron que era un criminal. Sara lo miró con una expresión que combinaba gratitud y culpa. Testificaré en su nombre. Lo que necesite. Le diré a todo el mundo lo que hizo por mí. Me aseguraré de que la gente sepa que es un héroe. Y eso hizo exactamente. Sara concedió entrevistas a las cadenas de noticias locales. Escribió un artículo de opinión para el periódico de la ciudad. Apareció en una conferencia de prensa con Adrienne y su abogado, y dijo al mundo que el doctor Adrian Foster le había salvado la vida y había sido tratado como un criminal por hacerlo. La presión sobre el departamento de policía se volvió insoportable. El oficial Greg Lawson fue puesto en licencia administrativa en espera del resultado de la investigación interna. La grabación de la cámara corporal se hizo pública y los comentarios racistas que él y el oficial Cruz habían hecho se transmitieron en todas las estaciones de noticias de la ciudad. Y el caso, que había comenzado con un hombre tratando de salvar una vida, se había convertido en una historia nacional sobre cómo los prejuicios raciales pueden impedir, literalmente, que alguien ayude a otro ser humano. La investigación interna avanzó rápidamente, porque la evidencia era tan abrumadora que el departamento de policía no tuvo más remedio que actuar con decisión. La grabación de la cámara corporal que mostraba a Lawson rociando con gas pimienta al doctor Adrian Foster mientras realizaba RCP, junto con el audio de ambos oficiales haciendo comentarios racistas, no dejaba lugar a defensa o justificación. La llamada al servicio de emergencias de Karen Whitmore reveló que todo el incidente había sido provocado por prejuicios raciales. Y el testimonio de los testigos confirmó que Adrian no había hecho nada malo y, de hecho, había salvado la vida de Sara Mitchell. El oficial Greg Lawson fue despedido 4 semanas después del incidente. Los hallazgos oficiales declararon que había usado fuerza excesiva sin evaluar la situación. Había rociado con gas pimienta a un civil que estaba realizando atención médica vital. Había hecho declaraciones explícitamente racistas que fueron capturadas en la cámara corporal y había violado múltiples políticas del departamento relativas al uso de la fuerza y la conducta profesional. Lawson tenía 36 años y 11 años de servicio, y su carrera en las fuerzas del orden había terminado. Su despido se hizo público y su nombre quedó permanentemente asociado a uno de los ejemplos más condenados de actuación policial racialmente sesgada en la historia de la ciudad. El oficial Daniel Cruz fue suspendido por 60 días sin paga y puesto en libertad condicional por 1 año. Si bien no había sido él quien desplegó el gas pimienta, había participado en la agresión, había tacleado a Adrian contra el suelo y había hecho el comentario sarcástico mofándose de la afirmación de Adrian de que era médico. El departamento determinó que las acciones de Cruz, aunque menos graves que las de Lawson, aún constituían una falla en evaluar adecuadamente la situación y demostraban un sesgo que violaba los estándares del departamento. La demanda federal presentada por el doctor Adrian Foster contra los oficiales Lawson y Cruz y la ciudad avanzó por el sistema legal con inusual rapidez. Los abogados de la ciudad revisaron la evidencia, la grabación de la cámara corporal, la llamada al servicio de emergencias, las declaraciones de los testigos, el testimonio de Sara Mitchell y los registros médicos que confirmaban que Adrian le había salvado la vida, y llegaron a la conclusión de que ningún jurado se pondría del lado de los demandados. Un médico realizando RCP había sido rociado con gas pimienta y arrestado mientras salvaba la vida de una mujer. Y los oficiales habían hecho comentarios racistas que fueron grabados en sus propias cámaras corporales. El caso era indefendible. La ciudad llegó a un acuerdo en la demanda por $1.101.000 en un plazo de 7 meses. El acuerdo incluyó no solo compensación monetaria, sino una lista exhaustiva de reformas obligatorias.
El Departamento de Policía se vio obligado a implementar nueva capacitación sobre el reconocimiento de emergencias médicas, establecer protocolos que exijan a los oficiales evaluar las situaciones antes de usar la fuerza, crear una junta de revisión independiente para investigar todos los incidentes de uso de la fuerza que involucren acusaciones de prejuicios raciales, y realizar auditorías trimestrales de las grabaciones de las cámaras corporales para identificar patrones de comportamiento discriminatorio. Karen Whitmore, la mujer que había hecho la llamada al servicio de emergencias, no enfrentó cargos criminales porque llamar al servicio de emergencias de buena fe está legalmente protegido, incluso cuando el llamante se equivoca. Sin embargo, una vez que su identidad fue revelada a través del proceso de descubrimiento de la demanda, enfrentó severas consecuencias sociales. Su empleador, una empresa de servicios financieros, terminó su empleo después de determinar que sus acciones reflejaban negativamente los valores de la empresa. Fue identificada públicamente en informes de noticias como la persona cuya llamada al servicio de emergencias, basada en prejuicios raciales, había desencadenado la agresión a un médico que salvaba una vida. Y su nombre se convirtió en sinónimo de los peligros del perfil racial por parte de civiles. El caso tuvo un efecto dominó que se extendió mucho más allá de los individuos involucrados. Los departamentos de policía de todo el país comenzaron a utilizar la grabación de la cámara corporal como ejemplo de capacitación sobre cómo los prejuicios raciales pueden llevar a los oficiales a malinterpretar acciones que salvan vidas como comportamiento criminal. Las asociaciones médicas emitieron comunicados destacando el incidente como un ejemplo de cómo el perfil racial pone en peligro la salud pública al desalentar a los transeúntes de brindar asistencia médica de emergencia. El doctor Adrian Foster utilizó una parte del acuerdo para establecer un fondo de becas para estudiantes de minorías que cursan carreras en medicina de emergencia. Continuó trabajando como médico de urgencias en el City General Hospital y se convirtió en un ferviente defensor de la reforma policial y la concienciación sobre los prejuicios raciales en situaciones de emergencia. Concedió entrevistas, habló en conferencias y compartió su historia para destacar cuán profundamente arraigados pueden estar los prejuicios raciales y cómo pueden impedir, literalmente, que alguien salve una vida sin temor a ser tratado como un criminal. Sarah Mitchell se recuperó completamente de su paro cardíaco y se convirtió en una de las partidarias más vocales de Adrienne. Testificó en reuniones del ayuntamiento sobre la necesidad de reforma policial. Escribió artículos de opinión sobre cómo Adrienne le había salvado la vida y había sido castigado por ello. Y trabajó con Adrienne para abogar por una mejor capacitación en el reconocimiento de emergencias médicas. Acreditó a Adrienne no solo por salvarle la vida, sino por abrirle los ojos a la realidad de cómo se trata a las personas negras, en situaciones en las que las personas blancas nunca enfrentarían sospechas. 5 años después, las reformas implementadas como parte del acuerdo siguen vigentes. Los oficiales que responden a llamadas de emergencia ahora deben evaluar si está en curso una situación médica antes de asumir actividad criminal. La Junta de Revisión Independiente ha investigado docenas de incidentes de uso de la fuerza y ha forzado la rendición de cuentas en casos que anteriormente habrían sido desestimados. Greg Lawson no ha trabajado en las fuerzas del orden desde su despido y ahora trabaja en logística de almacenes. Daniel Cruz completó su libertad condicional y permanece en el departamento, pero no ha sido ascendido. La grabación de la cámara corporal de Adrienne siendo rociado con gas pimienta mientras realizaba RCPE es ahora uno de los ejemplos más vistos de prejuicios raciales en la actuación policial. Se muestra en academias de policía, facultades de medicina y talleres de derechos civiles, como una clara demostración de cómo las suposiciones basadas en la raza pueden anular el sentido común, poner en peligro vidas y resultar en la agresión a alguien que realiza un acto heroico.
La lección fue costosa, pública y permanente. Realizar RCP, siendo negro, no debería resultar en agresión y arresto. Una llamada al servicio de emergencias basada en prejuicios raciales puede desencadenar una respuesta policial que trate a un héroe como a un criminal, y los oficiales que no evaluaron las situaciones antes de usar la fuerza enfrentarán consecuencias que incluyen despido, demandas y condena nacional. El doctor Adrian Foster nunca recibió una disculpa de Greg Lawson, pero recibió algo más importante: una reforma de justicia y un acuerdo de $1.101.000 que envió un mensaje claro. Los prejuicios raciales tienen consecuencias, y esas consecuencias son severas. Si crees que un médico que salva una vida no debería ser rociado con gas pimienta y llamado criminal, comparte esta historia. ¿Qué tipo de capacitación crees que necesita la policía para evitar que los prejuicios raciales anulen la evaluación en emergencias? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te recordó que los héroes vienen en todos los colores y que las suposiciones pueden literalmente impedir que alguien salve una vida, suscríbete. No pararemos hasta que cada persona pueda ayudar a otro ser humano sin temor a ser tratada como una amenaza.